Mis amigos queridos, qué alegría. Una vez más nos disponemos a abrir la palabra de Dios y permitir que el Señor nos hable. En un tiempo cuando todos hablan, es bueno guardar silencio y dejar que Dios hable. Y pues la única manera de Dios hablarnos es a través de su palabra. Por eso, además de escuchar sus comentarios, debes estudiar la Biblia y después reflexionar en lo que el texto está diciendo para ti, clamar a Dios, pedir que a través de ese texto te ilumine, te ayude a tomar decisiones sabias. Bueno, vamos a la lección número 11 para el 18 de marzo del año 2023. El título de esta lección es ¿Cómo administrar en tiempos difíciles? Porque el hecho de que ahora todo brille en tu vida, el sol esté esplendoroso allá en el cielo, no quiere decir que siempre va a ser así. En la vida de todo ser humano, mientras vivamos en esta tierra, va a haber momentos de dificultad, momentos de pruebas terribles, de crisis de salud, crisis financiera. ¿Cómo enfrentar en esos momentos? El propósito de la lección es mostrarnos que tú eres un hijo amado de Dios y que por más que las nubes oscuras cubran tu cielo, más allá de las nubes brilla el sol. Y Dios nunca te abandona. Dios no es indiferente a tu dolor. Tal vez en este mismo momento tú estás pasando por un momento difícil. Claro, hay mucha gente alegre, feliz, agradecida a Dios, pero hay gente llorando, gente triste. De repente alguien que ha perdido un ser querido esta semana, o alguien que ha recibido el diagnóstico de que está con cáncer esta semana. ¿Qué hacemos los hijos de Dios cuando la crisis viene? Entonces vamos al estudio de la lección específicamente. Vamos a la primera parte, bajo el subtítulo de Poner a Dios en primer lugar. ¿Sabes qué? A mí me impresiona la manera como la Biblia empieza. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice, en el principio Dios. En el principio Dios. Después dice, creó los cielos y la tierra. Y yo siempre digo que en este versículo, en el primero de la Biblia, Dios establece el principio de que si tú quieres un día recibir cielos y tierra, tienes que aprender a colocar a Dios en el principio. Cuando el sol brilla y cuando hay tempestad oscura en tu experiencia, Dios tiene que estar en el principio. Él es la fuente de todo lo bueno que tienes. El problema es que nosotros vivimos en una sociedad humanista. ¿Qué enseña el humanismo? Que no necesitas de Dios. Que la solución para todos los problemas está en el propio ser humano. Que todo lo que tienes que hacer es sacar de ti la fuerza interior o la buena vibra, como dicen algunos. Pero la realidad es que la propia vida se encarga de golpearnos tanto que llegamos a la conclusión de que no tenemos poder, no tenemos fuerza. Y en esas horas es cuando debemos clamar, levantar los ojos a Dios. Deberíamos hacerlo en todo tiempo, pero a veces como seres humanos esperamos que el dolor se vuelva insoportable y que todas las puertas y las ventanas estén cerradas para acordarnos de Dios. Y yo siempre digo, qué bueno es Dios, que cuando vamos a Él como si fuera el último recurso, Él no nos dice, porque todo te salió mal, ¿te acordaste de mí? No. Él siempre está con los brazos abiertos. Nuestra lección nos presenta el caso del rey Josafat. Josafat fue uno de los grandes y buenos reyes del pueblo de Judá. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, está registrada toda la oración, pero yo voy a leer solo una parte de la oración que Josafat hizo cuando le dijeron que el enemigo venía. Y ahora, ejército por ejército, el de Josafat no tenía nada que deber. Josafat fue un rey que se encargó de fortalecer al pueblo de Dios.
ejércitos bien entrenados, bien capacitados, armas de guerra. Si alguien en esta vida podría confiar en sus fuerzas, en sus recursos, era Josafat. Y sin embargo, cuando le dijeron que venía el ejército enemigo, mira lo que dijo él se arrodilló para orar. Y en medio de su oración, mira lo que dijo en el versículo 12. Segundo libro de Corintios, capítulo 20, versículo 12. Dijo, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿A quién? A los enemigos. Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Ahora, mi amado, desde el punto de vista humano, Josafat no tenía razón al decir no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer. Él era un jefe militar. Él sabía perfectamente lo que podía hacer. Él tenía armas de guerra, él tenía un ejército bien capacitado. Él podría perfectamente decir, vamos, ¿dónde está el enemigo? Vamos a enfrentarlo. Pero él se arrodilló. Y sus palabras son elocuentes porque a pesar de tener fuerza, un servicio de inteligencia, un ejército bien capacitado, él dice, Señor, yo te dejo en tus manos a mis enemigos. Tú los juzgarás. Nosotros, dicen, no tenemos fuerzas, no tenemos recursos, no podemos, no sabemos. No es que no sabía, es que aquí Josafat está expresando su sentido de humildad y de dependencia de Dios. Señor, tú me has dado vida, tú me has dado fuerza, tú me has dado inteligencia, todo viene de ti. Pero yo no quiero confiar en lo que yo tengo. Yo quiero confiar en ti porque tú eres mi Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Oh, querido, cómo es bueno meditar en esto en estos tiempos cuando el ser humano, debido a la tecnología, a la ciencia, porque la ciencia se ha multiplicado exageradamente, el ser humano ha aprendido a desconfiar de Dios y a confiar en sus propias fuerzas, en su tecnología. Va a llegar un momento en que tal vez el ser humano descubra el remedio contra el cáncer y hasta la manera de prevenir completamente el cáncer y contra todas las enfermedades que aparentemente son invencibles. La ciencia humana puede alcanzar todo eso. Y entonces la tendencia humana es a desconfiar cada vez más y más de Dios y a confiar en sus fuerzas. El COVID hizo tanto estrago en el mundo, tanto daño, tanto mal, cuánta gente murió. ¿Y sabes lo que sucedió con el mundo cristiano? Volvió sus ojos a Dios. Y yo conocí a una persona que no conocía a Dios y que en estos tiempos de pandemia volvió sus ojos a Dios y hoy está bautizado en la iglesia. Estudió la Biblia. Y él hasta hoy da su testimonio y dice, si no hubiera sido la pandemia, yo estaba al borde de la muerte, él dice, y en ese momento yo tuve que volver mis ojos a Dios, y qué bueno es Dios que lo escuchó, lo restauró, y hoy es un hombre cristiano que alaba a Dios. Entonces, querido, lo que pasa es eso. El ser humano puede llegar hasta vencer los problemas que tiene con la ciencia, con la tecnología. Pero qué bueno es que los seres humanos en medio de todo eso reconocen que Dios es Dios y que nada serían y nada podrían sin las fuerzas de Dios. Cuando lleguen los momentos de crisis a tu vida, vuelve los ojos a Dios. Te será más fácil si en los momentos de abundancia, en los momentos en que no tenías problemas, tú siempre dependías de Dios. Te será más difícil cuando en los tiempos de bonanza tú te apartaste de Dios. Pero vuelve a los ojos de Dios de cualquier manera. Vamos a la segunda parte. Confía en Dios y no en tus recursos. Y aquí se presenta el caso de David. David fue un hombre muy interesante. Cuando era jovencito, pastorcillo de ovejas, él defendía a sus ovejitas de los leones y de los osos con una honda. Dios estaba con él, Dios lo protegía.
Él aprendió a desconfiar de sí y a confiar en Dios, no en su onda. Inclusive cuando derrotó al gigante Goliat, dijo, yo vengo a ti en el nombre de Dios. No dijo, vengo aquí con mi onda. Inclusive el gigante le dijo, ¿qué? Soy perro para que vengas a mí con palos y piedras. Él dijo, no, yo no vengo con palos y piedras, yo vengo en el nombre de Dios. Qué linda experiencia de David. Pero más tarde, cuando se volvió rey, a pesar de haber sido perseguido, haber pasado necesidad en el desierto y haber recibido la ayuda prodigiosa de Dios, se olvidó de Dios. Cometió errores terribles, cometió adulterio con la esposa de un general suyo, en fin, hizo atrocidades. Una etapa en que era rey, aparentemente estaba bien con Dios, con la iglesia, pero en el fondo no estaba. Y mira lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Se levantó, está hablando de David, el relato es de David, pero dice el texto, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Es relevante lo que dice el texto cuando enfatiza que fue Satanás que entró al corazón de David y lo inspiró a realizar un censo. ¿Un censo para qué? Para saber cuántos soldados tenía. Un censo para saber el poderío militar de su reino. ¿Para qué? Para enfrentar a los reyes enemigos. Ahora mira el contraste. Mientras Josafat, teniendo un ejército bien preparado, se arrodilla y le dice a Dios, yo no soy nada, yo necesito de tu ayuda. David se pone a contar su ejército para confiar en sus fuerzas y olvidarse de Dios. Y fue terrible, fue catastrófico. David, un hombre que al principio fue extraordinario, pero después se malogró. Estaré en esta mañana, en esta noche, tarde, yo no sé a qué hora está escuchando esta grabación, pero estaré hablando para alguien que en algún momento de la vida, tú, ya confiaste mucho en Dios, ya hiciste tanta cosa para Dios, pero te has preguntado por qué razón hoy día te encuentras lejos de Dios, confiando en tus recursos, en tus fuerzas humanas. Devuélvete a Dios, querido. Tú no eres tuyo, tú no te perteneces. Vamos a la tercera parte de este estudio. Es hora de simplificar, dice el subtítulo. Pero aquí se nos habla específicamente de que nada llevaremos de este mundo. Miren el relato que Pedro hace de los últimos días, del día final, cuando Cristo vuelva. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11, 12 y 13, dice lo siguiente. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, está hablando de nuestro carro, nuestra casa, nuestra ropa, nuestros muebles, todo. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, y esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? ¿Qué quiere decir? Esperando y apresurando en santa y piadosa manera de vivir para el día de Dios. Está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo te preparas? Te preparas buscando a Dios todos los días y colocando a Dios en primer lugar. ¿Y cómo apresuras ese día? Predicando el Evangelio, participando de la misión de avisar a las otras personas que Cristo va a volver. Sigo leyendo el texto. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, queridos, si todo se va a deshacer, si todo se va a quemar, la lógica nos dice que antes de la venida de Cristo debemos habernos despojado de todo lo que tenemos, porque si no, todo se va a perder. Pero si antes nos despojamos de lo que tenemos y lo usamos para apresurar el día de la venida de Cristo, para predicar el Evangelio,
entonces nuestro dinero habrá sido bien aprovechado. Ahora, ¿cuándo es ese momento? Aquí es que se necesita mucho equilibrio. Porque alguien puede venir y decirte, mira, ya es el momento, vende todo lo que tienes, entrégalo a la iglesia. Cuidado, cuidado. Pero por otro lado puedes caer en la negligencia y decir, mi Señor nunca vendrá. Cuidado, cuidado. Hay que vivir en este mundo, hay que hacer planes económicos con relación a tus necesidades, las necesidades de tus hijos. Tienes que tener un dinero para estudiar, para que tus hijos estudien, pagar la escuela de ellos, un plano inclusive para tu vejez, cuando estés más delicado de salud, en fin, todo eso es bueno, pero al mismo tiempo no acumules todo en este mundo, porque nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces participa también de la misión. En la cuarta parte de este estudio se habla de prioridades y aquí vamos a hablar específicamente de que el centro de la experiencia cristiana es Dios, debe ser el Señor Jesucristo. Marcos 12:30 dice lo siguiente: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Esta es la esencia de la vida cristiana. ¿Qué cosa? Ama al Señor tu Dios. Tú sabes que cuando las personas no tienen una experiencia viva con Dios, lo único que les preocupa cuando piensan, quiero ser un buen cristiano, lo único que les preocupa es qué debo hacer, qué no debo hacer, qué es pecado, qué no es pecado. Oh querido, tu obsesión no puede ser las cosas que haces o que no haces. Tu obsesión no puede ser tu conducta, tu comportamiento. Si hay obsesión, porque la obsesión denota una enfermedad interior, pero si quieres usar la palabra pasión, si hay una pasión en la vida del cristiano, si hay una prioridad en la vida del cristiano, es Cristo. Ahora, cuando tú estableces una relación de amor con Cristo y cultivas esa amistad diaria a través del estudio de la Biblia, a través de la oración y de la testificación, ¿qué sucede? Cuando tú haces eso, tu vida pasa a ser una vida coherente, porque dejas de robar, dejas de matar, dejas de destruir tu cuerpo con vicios, en fin, comienzas a vivir una vida justa, pero no porque te preocupas en vivir esa vida justa, sino porque eso es el resultado de tu comunión con Cristo. O con Cristo tú podrías robar, o con Cristo tú podrías asaltar, o con Cristo tú podrías emborracharte toda la noche. No, pues para hacer las cosas indebidas tienes que separarte primero de Jesús. Las acciones, o buenas o malas, las buenas son un resultado de tu comunión con Cristo. Y la expulsión de las cosas malas también son un resultado de tu vida con Cristo. Pero ¿cómo? Jesús me va a hablar, te va a hablar a través de su palabra. A medida que tú leas la Biblia vas a entender lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Pero esas cosas no van a ser la prioridad de tu vida, sino Cristo Jesús. ¿Y dónde queda el dinero en todo eso? Pues recuérdate lo que Jesús dijo en Mateo 6:19. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahora, si tú dices que amas a Jesús, que Jesús es el centro de tu vida, pero no eres fiel con Él en lo que debes devolverle, no eres generoso en tus ofrendas, entonces tu amor por Cristo es solo palabra, no es un hecho, no es una realidad, no es una expresión de vida. Llegamos al final de este estudio hablando de cuando nadie pueda comprar ni vender. Ahora es impresionante, querido, la profecía. Hay que estudiar profecía. Y la profecía dice que llegará un tiempo cuando tú no podrás ni comprar ni vender si quieres ser fiel a Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Mira, Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Mira lo que dice. Está una profecía que se refiere al tiempo del fin. Y está hablando del dragón, el dragón que se disfraza para engañar a los hijos de Dios. Y mira lo que dice.
y hacía, el dragón, ¿no? Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo no me voy a poner a explicar esta profecía porque eso nos llevaría horas y horas. Pero querido, la profecía dice que va a llegar un momento en que los hijos que decidan ser fieles a Dios de acuerdo a su palabra escrita serán perseguidos. Dice que llegará un momento en que toda la humanidad recibirá el sello de la bestia. ¿Qué es el sello de la bestia? Pues ese es el asunto de la profecía. Te sugiero que busques a alguien que conozca profecía y estudies con él. Y el que no tiene el sello no podrá ni comprar ni vender. Hoy día, cuando se habla tanto de libertad, hoy día hay libertad para todo. Hoy día, si hay algo que se endiosa, es a la libertad. Y es bueno, porque Dios nos creó libres. La libertad es divina. Pero una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Yo no puedo tener libertad para ir a matar a mi vecino. ¿Yo lo puedo hacer? Sí, pero no tengo libertad para eso. ¿Pero dónde está mi libertad? Pues no. Si hago eso ya es libertinaje, ya es el mal uso, es la deturpación de la libertad. Pero hoy vivimos en tiempos de libertad y en tiempos cuando se defiende tanto la libertad, es difícil imaginar que un día llegará un momento en que los seres humanos serán obligados a recibir el sello de la bestia y quien no reciba no podrá ni comprar ni vender. Claro, hay un sentido espiritual por tras de todo eso. No es que alguien te va a colocar un sello en la mano ni en la frente de verdad. Es asunto de fidelidad. Pero queridos, si va a llegar ese momento, pues es hora de prepararnos. Y es hora de prepararnos. Si no, va a llegar un momento en que no vamos a poder comprar ni vender por aquel dinero que tenemos. Vuelvo a repetir, pídele sabiduría. No vas a salir ahorita corriendo y entregando para la iglesia todo tu dinero. Calma, equilibrio. Pero si tú vives una vida de comunión con Dios, Dios te va a inspirar, Dios te va a iluminar, Dios te va a guiar. ¿Cómo? A través de su palabra. Falta mucho, lee la palabra de Dios y tú vas a ver que la mayoría de las profecías se han cumplido. Ya estamos viviendo tiempo de gracia. Estamos jugando el tercer tiempo. Estamos en el golden time. En cualquier momento viene Cristo. Es hora de dejar de pensar solo en las cosas de esta vida y prepararnos para el encuentro con Jesús. Que Dios te bendiga.